Nosotros no nos salvamos por la doctrina. La verdadera doctrina es necesaria para informarnos cómo podemos alcanzar la salvación en Cristo, pero solo Cristo es quien nos salva. Aunque la verdadera doctrina es vital para el desarrollo y bienestar espiritual, nosotros no somos salvos por la doctrina, porque la vida verdadera debería fluir desde una comprensión verdadera del contenido que Dios nos revela en las Sagradas Escrituras. Continuamos estudiando la esencia del Evangelio y hoy el Dr. R.C. Sproul, en la voz de Julio Benítez, nos compartirá el mensaje titulado Cristo y la Doctrina. Por favor, manténganse en nuestra sintonía. Hoy llegamos al final de nuestro estudio sobre una celebración del Evangelio que hemos estado revisando unos pocos días atrás. Ustedes recordarán que este documento, que ha sido firmado por más de 100 líderes evangélicos, consta de dos partes. La primer parte es un preámbulo que empieza con la naturaleza del Evangelio en un lenguaje sencillo, y la segunda parte está formulada con una estructura de afirmaciones y negaciones que tienden a ser un poco más teológicas y un poco más exactas y precisas. Hemos estado examinando estos artículos de afirmaciones y negaciones, de los cuales hay 18 en total. Ahora vamos a tratar el artículo número 17, el cual dice lo siguiente: afirmamos que, aunque la verdadera doctrina es vital para el fortalecimiento y bienestar espiritual, nosotros no nos salvamos por la doctrina. La doctrina es necesaria para informarnos cómo podemos alcanzar la salvación en Cristo, pero es Cristo quien nos salva. Negamos que las doctrinas del Evangelio puedan ser rechazadas sin producir algún daño. El rechazo del Evangelio trae ruina espiritual y nos expone al juicio de Dios. Este artículo es similar en algunos aspectos al artículo 16, el cual da énfasis al punto que somos justificados por la posesión de la fe y no solamente por la simple profesión de la fe. Esto se relaciona de la siguiente manera: podemos tener una correcta doctrina del Evangelio y sacar un 100 sobre 100 en una prueba teológica sobre su contenido, y sin embargo, ni el conocimiento del Evangelio ni una comprensión intelectual del mismo nos llevará a la salvación. Lo que nos salva, desde luego, es Jesucristo. Jesús es el Salvador de nuestras almas. Esto no significa que la doctrina de Cristo o que la doctrina concerniente al Evangelio no sea importante. Tal como el artículo indica al bienestar espiritual, nosotros no somos salvados por la doctrina. De esta forma, podemos observar que la doctrina en sí no nos salva. Sin embargo, sí es afirmativo que la verdadera doctrina es vital para el desarrollo y el bienestar espiritual. Recuerdo que en el siglo XVI, Martín Lutero, el gran reformador, hizo un comentario sobre una controversia candente donde hacía referencia a una sátira de Erasmo de Rotterdam, quien criticó la corrupción que había dentro de la Iglesia Católica Romana. Lutero dijo: Erasmo ha atacado al Papa en sus entrañas, pero yo lo he atacado en su doctrina. Lógicamente, ahora podría ser más escandaloso ser atacado en las entrañas que en nuestra doctrina, ya que vivimos en una era en la cual la doctrina no parece ser muy trascendental para la gente. En otra ocasión, Lutero fue desafiado porque uno de sus seguidores promulgó mentiras escandalosas. Él admitió que esto se daba en muchos movimientos de la Reforma, donde la vida de estas personas era corrupta y escandalosa para el Evangelio. Afirmó también que esto sí es real en todo grupo confesante. Sin embargo, añadió que lo que nosotros tenemos
es una correcta doctrina. Lutero con eso no quiso decir que la correcta doctrina excusa la conducta corrompida. Lo que él quiso decir es lo siguiente: usted podrá tener la doctrina correcta y también una vida corrupta, pero usted con eso no va a tener una vida que agrade a Dios. Si usted ignora la verdad de Dios y lo que Él nos ofreció en las Sagradas Escrituras, porque la doctrina es esa. Nosotros tenemos la tendencia de pensar que la doctrina es una lista abstracta de proposiciones confinadas en los espacios polvorientos de las bibliotecas o en la clase de una academia. Se piensa que la doctrina no tiene mucho impacto en nuestro diario vivir, pero esto es como decir que la Biblia no tiene impacto en nuestras vidas. Es la revelación de la verdad de Dios para nosotros. Podemos hacer una distinción entre la ortodoxia y ortopraxis, es decir, entre la doctrina y la práctica, y nosotros necesitamos hacer esta distinción, pero al realizar esta diferenciación, no podemos separar la una de la otra, porque la vida verdadera debería fluir desde una comprensión verdadera del contenido que Dios nos revela en las Sagradas Escrituras. Es verdadero cuando entramos en una comprensión del Evangelio. Escribí un libro que tiene que ver con la crisis evangélica de nuestros días. Se divide en 3 partes. La primera parte es una reseña histórica del desarrollo del evangelismo desde el siglo XIII y de la crisis contemporánea dentro del evangelismo actual. La segunda parte es un análisis crítico de la segunda iniciativa ECT llamada El Don de la Salvación. Y la tercera parte es un comentario sobre esta declaración de artículos y afirmaciones y negaciones que hemos estado discutiendo en estos días. Yo no estoy seguro del título que va a llevar el libro en el análisis final, pero el editor escogió uno que dice Adquiriendo el derecho del Evangelio. Yo le dije, sí, me gusta ese título, porque es muy importante para nosotros como cristianos adquirir este derecho del Evangelio, partiendo que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, que se revela a nosotros en las Sagradas Escrituras y que incluye dentro de ella a la persona y obra de Cristo. Nos habla de su vida sin pecado, su muerte agonizante, su resurrección. Todas estas cosas son verdades que se revelan a nosotros en las Escrituras, y todas ellas unidas conforman el contenido del Evangelio. Hemos visto a través de este documento que hay un énfasis de los elementos específicos contenidos dentro del Evangelio. Suponga que su doctrina es errada con respecto a la expiación. Suponga que usted cree que Jesús murió en la cruz no como un acto de satisfacer la justicia de Dios al morir por nosotros, pero que solo lo hizo para exponerse a sí mismo o presentarse a sí mismo como un ejemplo moral. En este punto, al tener una doctrina errónea de la cruz, una falsa doctrina de la expiación, si usted tiene ese tipo de doctrina, usted no ha adquirido el derecho del Evangelio. Su doctrina del Evangelio cae con su doctrina de la expiación. Si usted niega la resurrección de Jesucristo, usted no solo está prescindiendo de la verdad de la doctrina, pero usted no tiene el Evangelio, porque la resurrección es un ingrediente esencial para el Evangelio. Si usted cree en la expiación y cree en la resurrección de Cristo, pero usted también cree que de alguna manera usted debe merecer o ganarse los beneficios de la obra de Cristo para ser salvo, usted no tiene el derecho del Evangelio, porque usted se ha perdido del principio de cómo la obra de Cristo es apropiada para su vida. Escucho a muchas personas que me dicen todo el tiempo que no necesitan conocer ninguna doctrina. Lo único que dicen que necesitan es a Jesús.
Tal como lo he dicho veces anteriores, cuando alguien viene a mí y me dice, yo no necesito conocer ninguna doctrina, todo lo que necesito es saber de Jesús, yo le pregunto, ¿quién es Jesús? El mismo momento que usted comienza a dar una explicación a mi pregunta, usted ya está involucrado en la doctrina. Esto es tener la doctrina de Cristo. Usted ya tiene una teología sobre Cristo. Los cristianos que piensan que no necesitan conocer ninguna teología se olvidan de este punto. Usted no tiene que ser un teólogo profesional o un catedrático en este tema. Pero usted tiene que ser un teólogo con una T minúscula en el sentido que usted debe tener un poco de comprensión de Dios, un poco de comprensión de Cristo. Así que la pregunta no es si usted tiene o no tiene que tener teología. La pregunta clave es si usted tiene una teología legítima o una teología errada, una buena doctrina o una falsa doctrina. Uno de los grandes debates a que debemos enfrentar en la iglesia de todos los tiempos es sobre cuáles doctrinas son absolutamente esenciales para la salvación. Saber que si usted las rechaza, usted no puede ser un cristiano. Porque hay que reconocer que vivimos en un mundo donde la iglesia está tristemente dividida en muchas denominaciones, cada una con sus matices o perspectivas particulares sobre una y otra doctrina. Esto significa que la iglesia, hablando de manera más amplia, ha sido infiltrada en muchos puntos errados, y cualquier distorsión de la verdad de Dios es un asunto muy serio. Claro que no todas las distorsiones de la verdad son igual de serias. Hay una distinción entre lo esencial y lo no esencial. Recuerdo que alguien me preguntó alguna vez si yo creía en la inerrancia de la Biblia. Yo le dije que sí. Él me dijo, ¿cree usted que eso es esencial para la salvación? Yo le respondí, no, yo no creo que una persona tenga que creer que la Biblia es inspirada por Dios sin ningún error para ser salva. Nosotros usamos el término latín esse, que significa ser o esencia. Yo podría decir con respecto a la esencia de la salvación que usted no tiene que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Algunas personas se sienten muy aliviadas cuando afirmo esto. Ellos me dicen, ¿entonces usted cree que eso no es importante? Y yo les respondo, no. Yo les digo que podemos hacer una distinción entre ese de la vida cristiana y bene esse. Esta es justamente la diferencia entre el ser o estar de la iglesia o del cristiano y el bienestar de la iglesia y el cristiano. Una importante doctrina de la Escritura es de vital importancia para el bienestar de la iglesia y el bienestar del cristiano. Con esto no estamos diciendo que esa sea una doctrina que debamos creer para ser salvos. Sin embargo, yo pregunto, ¿es la expiación de Cristo simplemente un asunto de bienestar del cristiano o bienestar de la iglesia? No, es mucho más que eso. Esto es algo en lo que usted debe creer para que pueda ser salvo. Así que esta distinción, pienso yo, nos ha ayudado a través de la historia a aprender la diferencia entre el ser o estar y el bienestar de la iglesia. Otra vez digo que la doctrina es necesaria para informarnos cómo debemos ser salvos, porque cualquier información que comuniquemos acerca del Evangelio es doctrina. Si no tenemos doctrina, no tendremos entendimiento del Evangelio. Si no tenemos doctrina, no tendremos idea de qué es lo que tenemos que creer. Recordemos cuando Felipe el carcelero lloraba de terror y
pánico frente al apóstol Pablo, luego de que el terremoto derrumbó la cárcel donde Pablo estaba encerrado. Él le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba pidiendo información. Él necesitaba conocer cuáles eran los requisitos para poder ser salvo. El apóstol le dio una respuesta informándole lo que necesitaba hacer para ser salvo. Regresemos a la negación del artículo 17, el cual dice, negamos que las doctrinas del Evangelio puedan ser rechazadas sin algún daño. La negación del Evangelio nos trae ruina espiritual y nos expone al juicio de Dios. Aquí existe una declaración muy contundente, en el sentido del lenguaje, que es un tanto eufemístico, cuando dice que trae ruina espiritual y nos expone al juicio de Dios. ¿Qué significan estas palabras? Mientras yo me hallaba realizando el bosquejo de este documento, podría decirles que podía entrar en la mente de los que hicieron este bosquejo. Cuando ellos hablan de la ruina espiritual, ellos se refieren a la última ruina espiritual. Si usted rechaza el Evangelio, usted no solo se ha ganado el peligro del juicio de Dios, lo que significa ser expuesto al juicio de Dios es que usted se encuentra justamente de manifiesto ante Dios y recibirá juicio de Él para su alma. De nuevo reitero que el Evangelio no es algo que la Iglesia ofrece a las personas como una opción. La razón de esto es que Dios no ofrece el Evangelio como una opción. Yo mencioné que una de las técnicas que usamos en el evangelismo de la Iglesia actual es el llamado que se da al final del servicio evangelístico cuando se invita a los pecadores a pasar adelante y a entregar sus vidas a Cristo. Yo entiendo el ímpetu de esto, que las personas no quieren ser arrogantes y desean portarse con amabilidad, no quieren ser manipuladores, pero hay algo que no tiene una buena comunicación en la forma como se hace la invitación. Una invitación en nuestra cultura es algo donde nosotros normalmente recibimos una tarjeta de invitación que contiene las siglas RSVP. Estas siglas significan que usted está en la libertad de dar una respuesta afirmativa o negativa a esta invitación. Usted puede rechazar la invitación con impunidad, pero Dios nos dice en su palabra, tal como Pablo lo declaró, que los días de ignorancia han terminado y que Dios ahora ordena a todos los hombres a arrepentirse. En el Nuevo Testamento, la proclamación del Evangelio viene al mundo como un mandato divino. Dios ordena a todas las personas de todo lugar que reciban a Cristo, que acepten el Evangelio. Rechazar el Evangelio, una vez que usted lo ha escuchado y lo ha comprendido, significa aceptar la ruina espiritual y quedar expuesto al juicio de Dios. Esto significa que usted está en peligro de caer en el juicio de Dios. Sin embargo, usted todavía no está totalmente bajo el juicio de Dios mientras usted todavía esté vivo. La esperanza que queda es que, aunque usted rechace el Evangelio 1, 2 veces e incluso 1000 veces, y usted se mantiene así expuesto al juicio de Dios, la única forma en que usted puede ser borrado de este juicio es aceptando el Evangelio, ya que en el corazón del Evangelio existe el anuncio de que nuestros pecados son cubiertos por la justicia perfecta de Jesucristo. Aquí es donde la doctrina se encuentra con nuestra vida en su punto más crítico. De hecho, la pregunta más crítica a la que usted debe dar una respuesta en su vida es ¿qué está haciendo usted con ese Cristo que ha sido ofrecido a usted en el Evangelio? No existe una pregunta más importante con la que usted deba lidiar en su vida.
Yo pongo en urgencia a esas personas que se han pasado llevando esta discusión sobre el contenido y significado del Evangelio, que todavía no han accedido a obedecer al mandato de Dios de venir a Cristo y no han recibido la llenura de la gloria de este Evangelio. Que este día no descanse en su cabeza sobre la almohada hasta que hayan cumplido con esto. Yo me pregunto, ¿cómo le va a usted en términos de cómo está respondiendo al estudio de la doctrina? En cierto sentido, esta es una labor peligrosa. De hecho, lo es en más de un sentido. Nosotros hemos mencionado en el Nuevo Testamento que el conocimiento se va desvaneciendo mientras el amor se va construyendo. Nosotros podemos tener un interés puramente intelectual del estudio de la teología o en el estudio de la doctrina. Simplemente nuestra intención puede ser demostrar al mundo que nos hemos graduado en esta materia y que hemos obtenido los grados más altos o que tenemos títulos académicos. Si en esto consiste nuestro estudio de la doctrina, nosotros podemos estar motivados por un intento de construir nuestra imagen a los ojos de otras personas. En ese sentido, esto puede enorgullecernos. Por eso es tan importante que comprendamos que la doctrina en sí nunca ha salvado a nadie. Pero Cristo solo es quien nos salva. Nosotros deberíamos ser celosos y diligentes en la búsqueda del entendimiento de la doctrina, porque esto significa una búsqueda de la comprensión de aquellas cosas que Dios nos ha revelado a nosotros en su palabra.